Buenos días a todos. Hoy hemos dormido aquí que casi nos caemos del puente. Aún no estamos en el Cañón del Pato. Ayer íbamos a empezar los túneles y se nos estaba haciendo de noche y pensamos que era una pena pasar por ahí y no poderos enseñar ese cañón con el dron porque es realmente alucinante. Así que nos paramos un poquito antes en este lugar. Hemos pasado una noche muy tranquila y es bonito. Y hoy vamos a hacer 5 horas hasta llegar a Trujillo. Y en Trujillo haremos paradita. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Kazu. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Bueno, ahí está José, que por algún motivo aún tiene esperanzas de ver el Alpamayo con el dron. Parece que justo hoy ya no hay nubes en el cielo, pero estoy segura de que lo que es en la Cordillera Blanca y en los picos altos sigue todo lleno de nubes. Así Eso que esperas, más bien. no pierde la esperanza. Nos han dicho que es una de las carreteras más bonitas de Sudamérica, así que tenemos altas expectativas. Mal. Mal. Altas expectativas, mal. Pero igual es increíble, así que tenemos muchísimas ganas de ir por aquí. Bueno, para empezar, ya hemos visto el Alpamayo esta mañana. Peor que lo que se ve en las fotos en Google, pero estaba ahí a 20 y pico kilómetros. Algún día haremos el trekking de Santa Cruz. Sí, es una de esas cosas que ponemos en esa lista de cosas que vamos a volver a hacer cuando volvamos aquí para caminar por Sudamérica. Por la montaña. Sin tener animales que nos impidan de entrar en todos los parques nacionales. Pues este es el primero de 54 túneles en este cañón que separa la Cordillera Blanca de la Cordillera Negra. Y hay aquí un punto que por lo que hemos leído llegan a estar como a 15 metros una de la otra y hay un cañón con 1 kilómetro de profundidad. Así que la cosa promete. Menos mal que es asfalto, si no, con este precipicio al lado, yo, madre mía. No sé por qué pensaba que era todo asfalto. No sé desde cuándo es asfalto, porque ayer un hombre en Carat nos dijo que él pasó por aquí cuando era todavía tierra y no cabían nunca 2 vehículos a la vez. Bueno, ahora en los túneles no caben 2 vehículos a la vez. Pero wow, esto es súper escénico, ¿eh? Muy bien. Al Cayu no le gusta tanto. No sé por qué pensaba que era todo asfalto. No sé por qué. Justo hace un momento acabo de decir, Dios mío, si esto fuese tierra. Pues es tierra. Y claramente por aquí no pasan 2 vehículos. Madre mía, mirad esto. ¡Sexto túnel! ¡Hola! Este es grande, ¿eh? ¿Pero qué es este lugar? Que parece que nos estamos metiendo en una cueva con la furgo. Bienvenidos. Enciende las luces, mujer. Es verdad. Es por eso. ¡Qué canteo! Y es de ripio, ¿eh? ¿Tú alguna vez habías estado en un túnel así de ripio? No, no. ¡Qué canteo! Madre mía, nunca habíamos hecho un túnel así por tierra todo. Bien largo, ¿eh? Sí, sí, Este y es- aquí une con otro. Este es el sexto, ¿no? Sexto o séptimo. No sé. Ese es el séptimo. Vale. Ahí delante.
Vamos justo al lado de la hidroeléctrica que está aquí en el río. Hola, este es el, ¿no ven? Octavo. ¡Oh, en la ventana! Y esta hidroeléctrica está construida aquí en el río Santa y parece casi, yo qué sé, la mansión del villano. Oh, mira qué estrecho. Llegamos al cacho escénico, así que vamos a seguir. A ver, apaga las luces. Todas. No. No puedo, ¿eh? El problema de volar el dron en este cañón, justo ahí donde estábamos, es que el dron no tiene señal de GPS y nos metemos en un túnel y no tenemos visión siquiera de la cámara del dron. Así que vamos a tener que volarlo aquí, que el cañón es bastante más abierto, porque ahí iba a terminar siendo el plano de dron más caro del viaje. Tú, es una absoluta locura esta carretera, pero no hay palabras. Ostras, ¿hay alguien ahí? A las largas. Están las largas. Ah, ¿en serio? Sí. Pero por el otro lado no se podía ir. Entonces era por ahí. Hemos bajado de la furgo porque tenéis que ver esto y nosotros teníamos que ver esto de otra forma. Es alucinante. Vaya construcción aquí, ¿eh? Eso sí, esto es una zona de terremotos. Esperemos no toque ahora porque es todo piedra. Mirad. Bueno, esto es muy difícil que se aprecie porque solo son túneles. Me voy de aquí. Qué locura de lugar. Al final las expectativas estaban muy justificadas. Y menos mal que casi no pasan coches por aquí, porque si no habríamos tenido que dar marcha atrás un montón de veces. Imagínate cruzar por ahí. ¡Qué tuto! Habrá que avisar, ¿no? Que luego nos viene un camión como antes y sí. Esta ruta para hacer en bici todos los cicloviajeros, Dios mío, esto es increíble. Me encantaría hacer esta ruta en bici, el Cañón de los Patos de Perú. Es un espectáculo. Hemos cruzado a unos y de verdad es que tiene que ser increíble. La mitad es asfalto con agujeros grandes y la otra mitad tierra, que no está muy mal, pero casi mejor que yo. Y es que las vistas que hay aquí no tienen ni nombre. Y solo para referencia, no busquéis los patos, buscar solo el pato, porque es el cañón del pato, no de los patos. Perdón. Gracias, pero no hacía falta. Es más, quien quiera hacer un viaje guay de bici por Perú, que se deje de la zona de Cuzco, que todo eso es muy conocido, pero
por Dios, el Callejón de Huaylas, la Cordillera Blanca y el Cañón de los Patos, haría un viaje de bici impresionante en Perú. Muy auténtico, no tan conocido y con paisajes alucinantes para recorrer. Wow. ¡Qué miedo! Momentos de tensión. ¡Tienes que echar más para allá! ¡No salgo! Ojo de este lado. Ojo a tu lateral ahí. Ya está. Muy bien. Vaya tela, tú, vaya tela. $28. Aún quedan más de la mitad. No, porque son 54. O sea, justo vamos a la mitad. Ah, justo. Mira, 59. Mira, 29. Para juntar a la adrenalina de esta carretera, Este está mejor hecho el túnel. hay una cantidad de crucifixos y ¿cómo se dice? ¡Hay un Almitas. jabalí muerto aquí! Ah, en serio no he visto. ¿Qué dices? Ostras, hay un pueblo aquí abajo. Esto será la hidroeléctrica. Hola. Pues esto es una caída impresionante. Lo que estaba diciendo, hay tal cantidad de crucifixos y de pequeñas construcciones en memoria de gente que se murió en esta carretera que eso nos recuerda a la altura del barranco que tenemos al lado. Bueno, y que seguro en otra época esta carretera era bien peor, ¿eh? Si ahora es así, ni me quiero imaginar cómo era antes de que la arreglasen. Que será Madre. hasta aquí abajo. Esto es la carretera de la muerte del Perú, ¿eh? Claramente. Fua. Es que es estrechísima, es que no es ni un carril, casi. Aquí un verdadero oasis en la mitad de este valle tan seco que parece de la gente que trabaja en la hidroeléctrica. Aquí nunca faltará la electricidad. Ni el agua. Ni el agua, sí, sí. Otra curva. No viene nadie. Sí que es el pueblo de la central hidroeléctrica, ¿eh? Habíamos adelantado la hipótesis de que la carretera estaba cortada y no había más túneles, pero siguen los túneles. Pero ha pasado ya un rato sin túneles, ¿eh? Sí, sí. Pon A el ver. número. Es que igual esto es un túnel aislado, ¿eh? Puede ser. Cactus, bienvenidos al desierto. Qué forma más impresionante de despedir las montañas por un ratito, ¿eh? Sí, sí. Qué colores, pero esto hay minería, parece aquí también. Sí, sí, claro. Pero ahora hemos cambiado las rocas por arenisca y arena y cactus, cactus. Vaya bajada de los Andes, ¿eh? ¡Wow! Qué salida, qué puerta de salida para llegar a la costa.
Es la quinta vez hoy que perdemos la señal del dron. En una de estas nos vamos a quedar sin él, inevitablemente. Porque vamos conduciendo y de repente yo se empieza, perdí la señal, perdí la señal, perdí la señal. Y yo no puedo ir para atrás y hemos avanzado y el dron no se sabe dónde está y no responde al mando. Qué estrés. ¿Lo recuperaste? ¿Eh? ¿Recuperaste? Estaba aquí ya por encima. Nacho, sí, por favor. Nacho, mueve. Hemos dormido a 2000 metros y queremos llegar a dormir a la del mar, así que hay que bajar. El río Santa, que acompaña este cañón, cuando hemos llegado a la Cordillera Blanca hemos dormido al lado de este mismo río, siendo que ahí pues lo podemos pasar saltando. Era pequeñísimo, en los meandros ahí en la altura. ¿A cuántos metros estábamos ahí? 4.000. A 4.000 y algo. Y hoy lo acompañaremos hasta Santa, creo, ¿no? Creo que vamos al lado de este río hasta la desembocadura. Así que gracias, Santa, por la compañía. No acaban los túneles, ¿eh? Viene otro. Venga, que ahora no viene nadie. Pues sí, ¿verdad? Estos túneles son súper antisísmicos. Lo bueno de los túneles es que como hay... No se te ve. Lo bueno de los túneles es que no tienen tantos agujeros. Pues, Ese por hablar. pero en general caen menos piedras porque es un túnel y no está tan agujereada la carretera. En general. Sí, pero se nota que la carretera tiene muchos agujeros porque de esas laderas caen piedras que vamos, que atrás de la carretera está lleno de piedras y pilladas de aquí. Que no nos toquen. Pobre panel. Y pobre furgo. Y pobre nosotros. Saca de todo de estas montañas, carbón, ladrillo, todo lo que no sabemos que se saca. Sí. Pues ese es el camino más corto para llegar a Trujillo. No, ese es el puente por el que deberíamos pasar. Tú pues estás rotísimo, ¿eh? No, fuerísimo. Ostras. ¿Qué es esto? Ese es grabado? dar la vuelta. Hola. Uf, qué cansado. Bueno, comemos, ¿no? ¿Aquí? O un poco más adelante. Si vienes a hacer esta carretera, fácil prevé 2 horas más de lo que te dice el GPS, porque hay tantos agujeros que a menos que vayas, yo que sé, en moto voladora, vas a tardar muchísimo más tiempo de lo que te pone el GPS. Llevamos... ¿A qué hora hemos salido? A las 9:30. 4 horas llevamos. 4 horas en lo que se supone que eran 60 kilómetros. Sí. Está rota la carretera. Muy bonita, pero está bien rota. Ya, muchísimo de tierra. Ay, qué rabia, ¿cuánto nos aumenta esta bonita? No sé, unos 50 kilómetros, así que 50 y pico. Que arreglen ese puente para el siguiente. Bueno, tenemos que buscar un sitio para comer, para sacar a estos, porque si no, esta noche vamos a tener festival aquí. Vamos a tener festival igual. Estoy agotada. ¡A comer!
¡A comer! Y de vuelta a la ruta, ya con la tripa llena. Y hemos pasado de las fresas de ayer a los maracuyás. Todo eso son maracuyás. Maracuyá, maracuyá, maracuyá. Y como la carretera es demasiado buena para todas las habilidades off-road de Moni, vamos a cambiar. Ya toca, ¿eh? Let's go. Es que... vámonos. ¿Qué onda que no nos queda? Y de las montañas al mar. Al desierto, más bien. Bueno, es el desierto de la del mar. Hace 2 días estábamos a 4.000 metros, ayer a 2.000 y hoy en el mar. Bajamos igual que subimos. Sí, y hoy estamos en la Panamericana otra vez. Así que han acabado los agujeros, al menos por ahora. La verdad es que desde que empezamos el Cañón del Pato hasta que hemos conseguido llegar a la Panamericana hemos tardado 6 horas. Y aún nos quedan 2. Oh, buena paliza hasta Trujillo. Se suponía que el camino total eran 5 horas, pero es mentira porque no contempla que las carreteras estén destrozadas. Sí, encima es que tuvimos que desviar por el puente ese roto. Eso es. Así que bueno, nos quedan 2 horitas y estamos agradecidos